Imagina por un momento que la vida en la Tierra no comenzó por casualidad. ¿Qué pasaría si mucho antes de que iniciara nuestra historia, una inteligencia ancestral colocó aquí las primeras semillas de vida, guiando el curso de todo lo que vendría después? Si disfrutas explorar estas posibilidades ocultas sobre nuestro pasado, considera suscribirte al canal. Nos ayuda a continuar descubriendo ideas olvidadas y trayéndolas a la luz. Cuando damos un paso atrás y observamos la Tierra, es fácil olvidar lo extraña que realmente es a pesar de toda su familiaridad. Con todas las vidas que se han vivido sobre ella, este planeta guarda una pregunta tan vasta que, incluso después de siglos de estudio, permanece sin respuesta. Esa pregunta es, ¿cómo comenzó la vida en primer lugar? Cuando pensamos en los miles de millones de formas de criaturas vivientes hoy, parece obvio que la vida pertenece aquí. Damos por sentado que los bosques deberían crecer, que los océanos deberían estar repletos de peces, que los seres humanos deberían aparecer algún día. Pero nada de eso estaba garantizado. Antes de que hubiera vida, solo había roca, agua y reacciones químicas ocurriendo en silencio. El salto de la materia sin vida a la primera célula viviente es uno de los enigmas más profundos que la ciencia haya enfrentado jamás. La idea científica estándar se llama abiogénesis. Es la sugerencia de que, dadas las condiciones correctas, las moléculas pueden organizarse en patrones que eventualmente forman los componentes básicos de la vida. A lo largo de inmensos periodos de tiempo, los aminoácidos podrían organizarse en proteínas. Los nucleótidos podrían enlazarse para formar cadenas de ARN o ADN. Una burbuja de lípidos podría formar una membrana primitiva. De estos pequeños inicios, algo más complejo podría tomar forma lentamente. Una célula capaz de copiarse a sí misma. Una vez que eso sucede, la maquinaria de la evolución puede comenzar su trabajo y la vida puede diversificarse. Esta explicación no carece de razón. En laboratorios, los científicos han logrado demostrar que moléculas orgánicas simples pueden formarse espontáneamente bajo ciertas condiciones. Experimentos como la famosa prueba de Miller-Urey en la década de 1950 demostraron que chispas pasando por una mezcla de gases podían crear aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas. Estos hallazgos dieron esperanza de que el enigma estaba al alcance. Sin embargo, a medida que pasaron las décadas, las brechas en la historia se hicieron más aparentes. Crear aminoácidos en un matraz es una cosa. Crear una célula autorreplicante es algo completamente diferente. La complejidad requerida para la vida es asombrosa. Una célula moderna es como una fábrica microscópica llena de maquinaria intrincada, cada parte dependiente de las demás. Proteínas, enzimas, membranas, sistemas de energía, códigos genéticos, todos deben existir en armonía. El problema es que muchas de estas partes no pueden funcionar aisladas. El ADN, por ejemplo, lleva instrucciones, pero sin proteínas para leer y copiar esas instrucciones, no hace nada. Las proteínas mismas están codificadas por el ADN, lo que significa que necesitas ambos sistemas ya establecidos. Esto crea lo que a veces se llama un problema del huevo y la gallina. ¿Qué vino primero? ¿El código o la maquinaria que lo interpreta? Sin uno, el otro carece de sentido. Algunos científicos han propuesto etapas intermedias, como la hipótesis del mundo de ARN. En esta idea, las moléculas de ARN, que pueden tanto almacenar información como realizar reacciones químicas simples,
podrían haber sido el primer paso. El ARN podría haber actuado como plano y constructor antes de que el ADN y las proteínas tomaran el control. Es una solución ingeniosa, pero incluso el mundo de ARN plantea preguntas. ¿Cómo se formaron naturalmente moléculas de ARN tan largas y complejas a partir de química cruda? ¿Cómo sobrevivieron en un entorno hostil de la Tierra primitiva? ¿Y cómo cruzaron el puente de hebras frágiles a sistemas vivientes completamente funcionales? Cuanto más de cerca examinan los detalles los investigadores, más improbable parece. Las estimaciones de las probabilidades de que la vida se forme espontáneamente varían, pero algunos cálculos sugieren que es astronómicamente improbable. Incluso si le dieras al universo miles de millones de años, las probabilidades de que moléculas aleatorias tropezaran con las disposiciones correctas podrían ser tan pequeñas que rozan lo imposible. Y sin embargo, aquí estamos. La vida sucedió. No solo sucedió, floreció en formas infinitas, llenando cada nicho del planeta, adaptándose a extremos de calor, frío, presión y radiación. La vida parece obstinada, resiliente, casi inevitable. Pero la inevitabilidad no es lo mismo que la comprensión. Aquí es donde el enigma se vuelve casi filosófico. Si la vida es tan improbable, ¿cómo explicamos su presencia? ¿Era la Tierra primitiva un lugar inusualmente favorable? ¿Un raro oasis en un universo mayormente estéril? ¿O hay algo sobre la naturaleza del cosmos que hace que la vida sea más probable de lo que pensamos? Un principio tejido en la realidad misma. Estas preguntas presionan contra los límites de la ciencia y se mueven hacia un territorio que se siente casi como especulación. Y sin embargo, la especulación es a menudo el primer paso hacia un nuevo descubrimiento. Una de las razones por las que el origen de la vida es tan difícil de precisar es que la evidencia está casi completamente borrada. La Tierra no es un museo estático donde las reliquias antiguas permanecen intactas. Es un planeta inquieto. A lo largo de miles de millones de años, los continentes derivan, los océanos se abren y cierran, las montañas se elevan y se erosionan. Los rastros más tempranos de vida están enterrados, reciclados o destruidos. Las rocas más antiguas que quedan ya están desgastadas por el tiempo, y la química frágil de los primeros sistemas vivientes hace mucho que desapareció. Los científicos solo pueden trabajar hacia atrás, tratando de reconstruir cómo podrían haber sido las condiciones, armando pistas a partir de las firmas más tenues dejadas atrás. Los fósiles más antiguos que tenemos ya son sorprendentemente avanzados. Los estromatolitos, estructuras en capas construidas por colonias de microorganismos, aparecen en rocas de más de 3.500 millones de años. Los microfósiles que se asemejan a bacterias también datan de este tiempo. Esto significa que la vida surgió relativamente rápido, después de que la Tierra se estabilizara lo suficiente para albergarla. El planeta mismo tiene unos 4.500 millones de años. Durante los primeros 500 millones de años, fue bombardeado por impactos desde el espacio. Una era violenta, llamada el bombardeo intenso tardío. Los océanos se evaporaron y se reformaron múltiples veces. Solo después de que este caos se calmara, las condiciones se tranquilizaron lo suficiente para que emergiera la vida. Y sin embargo, en quizás unos pocos cientos de millones de años, los microorganismos ya existían. Para algunos, esta velocidad es sospechosa. Sugiere que tan pronto como apareció la oportunidad, la vida se afianzó casi instantáneamente. Si la vida fuera tan improbable, ¿por qué aparecería tan rápido?
Esto plantea la posibilidad de que algo sobre el universo está sesgado hacia la vida, o que la vida no comenzó aquí en absoluto, sino que llegó desde otro lugar. Los científicos que exploran esta línea de pensamiento no están abandonando la razón, simplemente están reconociendo la escala del enigma. Para explicar el misterio de los orígenes, deben mirar más allá de la Tierra y considerar si las semillas de vida podrían haber venido desde fuera. Aquí es donde la discusión gira hacia el concepto de siembra o panspermia, que sugiere que los comienzos de la vida pueden no estar confinados a un solo planeta, sino ser parte de una historia mucho más amplia. Pero antes de movernos allí, es importante hacer una pausa y reflexionar sobre la magnitud de lo que está en juego. Explicar el origen de la vida no es solo un detalle técnico, es una pregunta fundamental sobre quiénes somos y de dónde venimos. Cada planta, cada animal, cada ser humano está vinculado a esa primera chispa. Imaginar esa chispa como química aleatoria es una posibilidad. Imaginarla como guiada o influenciada por algo más allá de la Tierra es otra. Ambas ideas son difíciles. Ambas estiran los límites de la imaginación y ambas nos recuerdan que, incluso con todo lo que sabemos, apenas estamos arañando la superficie de uno de los misterios más profundos que existen. Si la vida parecía aparecer en la Tierra demasiado rápido, quizás no nació aquí en absoluto. Quizás llegó ya en alguna forma primitiva, transportada a través de las profundidades del espacio. Esta idea, conocida como panspermia, es una de las alternativas más intrigantes a la visión tradicional de los orígenes de la vida. Al principio puede sonar inusual, incluso caprichosa, pero cuanto más aprendemos sobre el cosmos, más se convierte en una posibilidad que merece consideración seria. El concepto de panspermia es simple. Sugiere que la vida, o los componentes básicos de la vida, pueden estar esparcidos por todo el universo, derivando de un mundo a otro. En lugar de surgir en aislamiento en cada planeta, la vida podría ser parte de una red mayor, sembrada por procesos cósmicos que apenas estamos comenzando a entender. En una forma, la panspermia podría ser accidental, el resultado de eventos naturales como colisiones e impactos. En otra forma, podría ser intencional, guiada por inteligencia. Ambas posibilidades plantean preguntas profundas sobre nuestro lugar en el universo. La idea tiene una larga historia. Pensadores griegos antiguos como Anaxágoras especularon que las semillas de vida podrían existir en todas partes, transportadas a través del espacio. En la ciencia moderna, la noción resurgió en los siglos XIX y XX, cuando astrónomos y biólogos luchaban con la improbabilidad de que la vida se formara desde cero. Ganó nueva atención cuando los descubrimientos mostraron que el espacio no está tan estéril como se imaginaba una vez. Se han encontrado meteoritos que contienen moléculas orgánicas. Las nubes interestelares están llenas de química compleja, incluyendo aminoácidos. Incluso en las profundidades heladas de los cometas, los ingredientes para la vida parecen ser comunes. Considera la historia de los meteoritos. Cuando los asteroides golpean planetas, fragmentos de roca pueden ser expulsados al espacio. Algunos de estos fragmentos escapan de la gravedad del planeta y derivan durante millones de años antes de caer en otro mundo. En la Tierra hemos descubierto meteoritos que vinieron de Marte. Esto significa que las rocas pueden viajar entre planetas, llevando consigo la posibilidad de microorganismos atrapados. La pregunta clave es si la vida podría sobrevivir tal viaje.
¿Podría un microbio soportar la violencia del impacto, la radiación del espacio, el frío congelante y luego despertar cuando alcanza un nuevo planeta? Los experimentos sugieren que bajo ciertas condiciones, la respuesta puede ser sí. Algunas bacterias son increíblemente resilientes. Pueden sobrevivir en calor extremo, frío, sequedad y radiación. Pueden formar esporas, estados latentes que soportan entornos hostiles durante periodos asombrosos de tiempo. En estudios controlados, los microorganismos han sobrevivido la exposición al espacio durante años. Esta resiliencia sugiere que la idea de la vida viajando de planeta a planeta, aunque difícil, no es imposible. Los cometas proporcionan otra posibilidad intrigante. Estos vagabundos helados pasan la mayor parte de su tiempo en los confines exteriores del sistema solar. Pero ocasionalmente se precipitan hacia adentro, pasando cerca del Sol y cruzando órbitas planetarias. Mientras lo hacen, liberan polvo y hielo, dejando atrás rastros de material que llueve sobre planetas como la Tierra. Dentro de los cometas, los científicos han encontrado compuestos orgánicos complejos. Algunos investigadores propusieron que durante la historia temprana de la Tierra, los cometas entregaron vastas cantidades de agua y moléculas basadas en carbono, enriqueciendo la química del planeta. Si los cometas llevaban no solo moléculas, sino también microorganismos, podrían haber servido como mensajeros de vida, sembrando mundos jóvenes a través de la galaxia. Más allá de los cometas y meteoritos, también está el vasto medio interestelar mismo. Entre las estrellas yace una sopa delgada de gas y polvo. Una vez se pensó que era demasiado escasa para importar. Pero los telescopios han revelado que este espacio contiene una complejidad sorprendente. Se han detectado aminoácidos y otros compuestos orgánicos en nubes interestelares moldeadas por la luz de estrellas cercanas. Si los ingredientes de la vida están tan extendidos, entonces quizás el salto de la química a la biología no ocurrió solo en la Tierra. Podría haber ocurrido en otro lugar mucho antes de que se formara nuestro mundo. Y los resultados podrían haber derivado a través del espacio hasta encontrar un hogar. Por supuesto, la panspermia no resuelve el misterio por completo. Si la vida fue sembrada aquí desde otro lugar, entonces la pregunta solo se mueve un paso atrás. ¿Dónde comenzó esa vida? Si no surgió en la Tierra, entonces surgió en algún otro planeta o sistema. Y si surgió allí, las mismas improbabilidades permanecen. En este sentido, la panspermia no es una respuesta final, sino más bien una ampliación del problema. Sugiere que la vida no es un accidente aislado, sino parte de un proceso más amplio que puede estar desarrollándose a través del cosmos. Lo que hace convincente la idea no es solo la evidencia científica, sino también los patrones que crea. Si la vida puede viajar, entonces la vida no es un fenómeno local, sino cósmico. Esto cambia cómo imaginamos el universo. En lugar de incontables mundos estériles, separados por años luz, comenzamos a ver la posibilidad de mundos vinculados por hilos invisibles, cada uno tocado por las mismas semillas ancestrales. La Tierra entonces no es una excepción solitaria, sino una participante en una historia mucho más grande. Algunos investigadores van más lejos, proponiendo no solo siembra accidental, sino siembra deliberada. Esto se llama panspermia dirigida. En este escenario, la vida no se dispersa ciegamente por cometas o rocas, sino que se coloca intencionalmente por una inteligencia avanzada. La idea puede sonar extraordinaria, pero surge de una lógica simple.
Si la vida inteligente puede eventualmente desarrollar la capacidad de viajar entre estrellas, también podría desarrollar la capacidad de propagar la vida misma. Quizás esto ya ha sucedido mucho antes de que apareciera la humanidad. Antes de avanzar hacia el aspecto intencional, vale la pena considerar por qué la panspermia natural atrae interés. La aparición rápida de vida en la Tierra, después de que el planeta se estabilizara, es una razón. Otra es la resiliencia de la vida misma. Cuanto más estudiamos a los extremófilos, organismos que prosperan en condiciones una vez consideradas imposibles, más nos damos cuenta de lo adaptable que es la vida. Hay microbios que viven en las profundidades de las rocas, bacterias que sobreviven en ácido hirviente, criaturas que soportan hielo congelante, e incluso organismos como los tardígrados que pueden sobrevivir al vacío del espacio. La vida, parece, no es frágil sino tenaz. Si puede existir en tales extremos en la Tierra, quizás pueda sobrevivir en el espacio el tiempo suficiente para viajar a otros mundos. La posibilidad también tiene implicaciones profundas para la búsqueda de vida extraterrestre. Si la vida puede propagarse, entonces encontrarla en otro lugar del sistema solar se vuelve más probable. Marte, Europa, Encélado, Titán. Todos estos cuerpos tienen entornos que potencialmente podrían albergar vida. Y si la Tierra fue sembrada, ellos también podrían haberlo sido. Incluso si están estériles hoy, podrían haber albergado alguna vez biología vinculada al mismo origen que la nuestra. Descubrir incluso fósiles microbianos en otro mundo sería una revelación. Sugeriría que la vida no está confinada a la Tierra, sino que es parte de una herencia compartida que se extiende más allá de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la panspermia no disminuye la singularidad de la Tierra. Si acaso, profundiza el misterio. ¿Por qué la vida echó raíces aquí, en tal abundancia, mientras otros planetas permanecieron silenciosos? ¿Qué hizo que las condiciones de la Tierra fueran tan favorables? ¿Fue simplemente suerte? ¿O había algo más deliberado en juego? Estas preguntas naturalmente nos guían hacia la idea más especulativa de que la vida aquí puede no solo haber sido sembrada, sino sembrada con propósito. Esa posibilidad nos invita a reconsiderar todo lo que sabemos sobre nuestros comienzos. Cuando imaginamos que la vida es transportada a través del cosmos, es natural imaginar cometas, asteroides y nubes de moléculas a la deriva. Esta visión encaja cómodamente dentro del marco de procesos naturales que no requieren manos guiadoras, solo las leyes de la física y la química. Pero hay otra manera de pensarlo. ¿Qué pasaría si la propagación de la vida no fuera puramente accidental? ¿Qué pasaría si en algún punto del pasado profundo la inteligencia jugó un papel en dirigirla? Esta idea se conoce como panspermia dirigida, y aunque se mueve hacia territorio especulativo, se toma lo suficientemente en serio como para que algunos científicos hayan argumentado que merece consideración. El pensamiento central es simple. Si una civilización en algún lugar del universo se volviera lo suficientemente avanzada, podría desarrollar la capacidad de viajar, de manipular la genética y de diseñar vida. Con tales herramientas, podría sembrar mundos deliberadamente, ya sea para asegurar la supervivencia de la vida en general, o para plantar las bases para futuros ecosistemas y civilizaciones. El concepto plantea preguntas difíciles de evitar. Si la humanidad misma ya está comenzando a discutir el envío de sondas a otros planetas, e incluso la idea de llevar vida microbiana para hacer habitables mundos distantes, entonces no es irrazonable imaginar que otras inteligencias, quizás millones de años más antiguas que nosotros, ya podrían haber hecho lo mismo.
Uno de los aspectos más sorprendentes de esta idea es cómo recontextualiza nuestra existencia. En lugar de vernos como el resultado de química ciega, comenzamos a vernos como parte de un proyecto o una cadena de actos intencionales. Bajo esta luz, la humanidad no es meramente hija de la Tierra, sino posiblemente heredera de algo mucho más antiguo, algo que se extiende más allá de los límites de nuestro planeta. Incluso si no podemos identificar la fuente, la posibilidad cambia la forma en que vemos la cuestión de los orígenes. La sugerencia de panspermia dirigida fue notablemente presentada en el siglo XX por dos científicos respetados. Francis Crick, uno de los codescubridores de la doble hélice del ADN, y Leslie Orgel, un químico. En 1973, propusieron que la vida en la Tierra pudo haber sido propagada intencionalmente por una civilización avanzada. Crick, quien pasó gran parte de su carrera estudiando la complejidad del código genético, reconoció la improbabilidad de que tal sistema surgiera espontáneamente. Vio la estructura del ADN como demasiado intrincada para haber aparecido rápidamente en las condiciones tempranas de la Tierra. Para él, el salto de la química a un sistema genético funcional era tan vasto que quizás requería un impulso desde otro lugar. Su propuesta no fue un vuelo de fantasía, sino una respuesta a un enigma científico. El núcleo de su argumento era que el código genético parece demasiado finamente ajustado. El ADN porta información de una manera que se asemeja a un lenguaje completo con sintaxis, redundancia y corrección de errores. Cuanto más lo estudiamos, más parece un sistema diseñado, robusto pero adaptable, mientras que la ciencia convencional acepta que los procesos naturales moldearon el ADN. La idea de que fue sembrado intencionalmente sugiere que su origen puede ser más como una transmisión que un accidente. Quizás la vida no solo fue colocada aquí, sino codificada con un potencial destinado a desplegarse en la vasta diversidad que ahora vemos. La pregunta entonces se convierte en ¿por qué? Porque cualquier inteligencia haría el esfuerzo de sembrar otro mundo con vida. Se presentan varias posibilidades. Una es la supervivencia. Una civilización que enfrenta la extinción podría desear preservar su legado, propagando vida a otros planetas, asegurando que algo de su biología continúe, incluso si su mundo natal perece. Otra es la exploración. Sembrar un planeta es crear un nuevo entorno que algún día puede evolucionar hacia la complejidad, quizás incluso inteligencia, ofreciendo a la civilización sembradora una forma de dar forma a la galaxia sin colonización directa. Una tercera posibilidad es simplemente que la vida misma es valiosa y que una civilización lo suficientemente avanzada para manipularla podría sentir una responsabilidad de propagarla, asegurando que el universo no permanezca estéril. Hay incluso sugerencias más especulativas. Algunos pensadores propusieron que la vida podría sembrarse como parte de un experimento más grande, con diferentes planetas sirviendo como laboratorios de evolución. Cada mundo se desarrollaría a su propia manera, moldeado por condiciones y azar, mientras los supervisores podrían observar desde lejos, estudiando los resultados. Desde esta perspectiva, la humanidad podría ser parte de un vasto experimento que se ejecuta en innumerables planetas, cuyos resultados permanecen invisibles para nosotros. Los escépticos, naturalmente, plantean el punto de que tales ideas corren el riesgo de caer fuera de los límites de la ciencia verificable. Sin evidencia, la panspermia dirigida sigue siendo una hipótesis
no una explicación probada. Pero incluso dentro de la investigación convencional, el enigma de los orígenes de la vida deja espacio para tal especulación. La improbabilidad de que la vida apareciera tan rápido, la complejidad del ADN y los saltos repentinos en la evolución, todos crean un telón de fondo donde las alternativas vale la pena explorar. No requiere certeza, solo el reconocimiento de que la pregunta todavía está abierta. ¿Cómo se vería la evidencia de panspermia dirigida? Una posibilidad son patrones inusuales dentro del ADN mismo. Si la vida fue sembrada deliberadamente, podría llevar una firma o mensaje codificado en el código genético. Algunos investigadores han examinado esta idea, buscando patrones matemáticos o simbólicos incrustados en el ADN que no pudieran explicarse por procesos naturales. Hasta ahora no se ha encontrado tal firma definitiva, pero el acto mismo de buscar refleja cuán profundamente resuena la pregunta. Otra pista potencial podría venir de descubrir vida en otro lugar que comparta similitudes con la biología de la Tierra. Si la vida en Marte, Europa u otro mundo resultara usar el mismo código genético que la Tierra, sugeriría un origen compartido. Si ese origen fue panspermia accidental o siembra deliberada, permanecería abierto. Pero la idea de dirección ganaría peso. También hay una dimensión cultural a considerar. A lo largo de la historia humana, mitos y leyendas han contado de seres que descendieron del cielo, trayendo conocimiento, agricultura o incluso el regalo de la vida misma. En una interpretación, estas son historias simbólicas, metáforas de procesos naturales o imaginación humana. En otra interpretación, pueden ser recuerdos distorsionados de algo real, encuentros con inteligencias que influenciaron el curso de la humanidad temprana. Aunque tales conexiones no pueden probarse, resuenan extrañamente con la idea de panspermia dirigida. También vale la pena reflexionar sobre los límites de nuestra imaginación. Cuando pensamos en inteligencia, naturalmente imaginamos seres como nosotros, criaturas biológicas con tecnología. Pero una inteligencia ancestral, millones o incluso miles de millones de años por delante de nosotros, puede no parecerse a nada que conozcamos. Puede ni siquiera ser biológica en el sentido que entendemos. Podría ser basada en máquinas o algo completamente diferente. Para tal civilización, sembrar vida a través de planetas puede no ser extraordinario, sino ordinario, una extensión básica de sus capacidades, tan rutinaria como plantar cultivos lo es para nosotros. Bajo esta luz, la panspermia dirigida se convierte menos en especulación salvaje y más en una extensión natural de lo que hace la inteligencia. La inteligencia da forma, construye y se proyecta hacia afuera. Si se le da suficiente tiempo, se propagan no solo ideas y artefactos, sino también la vida misma. Quizás esto ya ha sucedido innumerables veces a través de la galaxia, creando una red de mundos sembrados, cada uno llevando las huellas digitales de civilizaciones desvanecidas hace mucho tiempo. Para nosotros, la idea invita a la humildad. Nos recuerda que nuestros orígenes pueden no estar confinados a la Tierra, y que nuestra historia podría ser parte de algo vastamente más antiguo. También invita a la curiosidad, porque si la vida fue colocada aquí, entonces en algún lugar allá afuera la fuente todavía existe, o al menos una vez existió. Si alguna vez la encontramos, es incierto, pero la posibilidad misma remodela cómo pensamos sobre la vida, la inteligencia y el universo.
Si imaginamos por un momento que la vida no solo fue sembrada, sino sembrada con intención, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Por qué aquí? De todos los incontables mundos que deben existir en la galaxia, ¿por qué se seleccionaría a la Tierra como un vivero para la vida? Esta pregunta nos guía de regreso a las condiciones únicas de nuestro planeta y al delicado equilibrio que hizo posible que la vida echara raíces y prosperara. Cuando miramos a la Tierra, una de las primeras cosas que se destaca es su ubicación. La Tierra orbita dentro de lo que los astrónomos llaman la zona habitable, a veces referida como la zona Ricitos de Oro. Esta es la región alrededor de una estrella donde las temperaturas son las adecuadas para que exista agua líquida en la superficie de un planeta. Demasiado cerca de la estrella y el agua se evapora. Demasiado lejos y se congela. La Tierra se sitúa a una distancia del Sol que permite que el agua fluya en ríos, se acumule en océanos y sostenga la química de la vida. Mientras otros planetas en nuestro sistema solar han coqueteado con la habitabilidad. Marte, por ejemplo, una vez tuvo ríos y lagos. La Tierra mantuvo estabilidad el tiempo suficiente para que la vida no solo apareciera, sino que evolucionara hacia una complejidad asombrosa. El agua misma es central en la historia. A diferencia de la mayoría de las sustancias, el agua se expande cuando se congela, permitiendo que el hielo flote en lugar de hundirse. Esta propiedad asegura que lagos y océanos no se congelen sólidos desde el fondo hacia arriba, preservando la vida bajo la superficie durante las eras de hielo. El agua también es un solvente universal, capaz de disolver y transportar innumerables químicos, haciéndola el medio perfecto para las reacciones necesarias para sostener la biología. Un mundo con agua líquida abundante es un mundo con posibilidad, y la Tierra la ha tenido en abundancia durante miles de millones de años. Otro factor clave es el tamaño de la Tierra. Es lo suficientemente grande para retener una atmósfera, pero no tan masiva que su gravedad aplaste la vida o atrape gases tóxicos. Su atmósfera es lo suficientemente gruesa para proteger la superficie de la radiación dañina, pero lo suficientemente transparente para dejar entrar la luz solar. Oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono circulan en delicado equilibrio, creando condiciones para la respiración, fotosíntesis y regulación climática. Sin esta capa protectora, la vida habría enfrentado desafíos mucho mayores. La delgada atmósfera de Marte lo deja expuesto a la radiación. La atmósfera gruesa de Venus crea un efecto invernadero desbocado. La Tierra, por contraste, parece equilibrada casi precisamente para la biología. La presencia de un campo magnético es otro factor a menudo pasado por alto. Generado por el movimiento de hierro fundido en el núcleo del planeta, el campo magnético de la Tierra protege la superficie de los vientos solares, corrientes de partículas cargadas del Sol que de otro modo despojarían la atmósfera. Marte, careciendo de un campo magnético fuerte, gradualmente perdió gran parte de su aire al espacio. El escudo invisible de la Tierra, por otro lado, preservó su atmósfera, permitiendo que el agua y la vida perduraran. La Tierra también se beneficia de la presencia estabilizadora de la Luna. Nuestra Luna es inusualmente grande en comparación con el planeta que orbita. Esta asociación gravitacional mantiene estable la inclinación axial de la Tierra, previniendo cambios caóticos en el clima. A lo largo de millones de años, el ritmo regular de las estaciones y la relativa previsibilidad del clima
pueden haber proporcionado la estabilidad necesaria para que la vida evolucionara. Sin la Luna, la Tierra podría haber experimentado variaciones extremas e impredecibles, haciendo la supervivencia a largo plazo de organismos complejos mucho más difícil. Luego está el asunto de la tectónica de placas. La superficie de la Tierra no es estática, sino dividida en placas cambiantes que derivan, colisionan y remodelan el planeta. Este proceso recicla nutrientes, regula los niveles de dióxido de carbono y mantiene un equilibrio a largo plazo en el clima. Los volcanes liberan gases a la atmósfera, mientras que la erosión y sedimentación entierran carbono, creando un sistema dinámico que evita que el planeta se congele sólido o se sobrecaliente. Pocos otros mundos que conocemos muestran esta misma actividad geológica. Para la vida, la corteza inquieta de la Tierra ha sido una aliada oculta. Estos factores naturales hacen que la Tierra parezca casi únicamente adecuada para la vida. Es como si el planeta ofreciera una lista de verificación de condiciones favorables: agua, atmósfera, campo magnético, clima estable, reciclaje geológico. Para algunos, esto es simplemente el resultado del azar. Entre los incontables planetas del universo, al menos uno estaba destinado a tener la combinación correcta, y casualmente vivimos en él. Pero si uno entretiene la idea de panspermia dirigida, estas características pueden no ser coincidencia. Pueden ser las razones mismas por las que se eligió la Tierra. Si una inteligencia ancestral deseaba sembrar vida, probablemente buscaría mundos que ya poseyeran las condiciones correctas. Sembrar un planeta sin agua o atmósfera sería inútil. Elegir un mundo con estabilidad, protección y fuentes de energía aumentaría las probabilidades de éxito. Desde esta perspectiva, la Tierra no es aleatoria, sino seleccionada, una candidata ideal para el crecimiento de la biología. No es que la Tierra fue diseñada para la vida, sino que la vida fue colocada en un mundo ya favorable, como plantar semillas en suelo fértil. La historia temprana de la Tierra añade otra capa de intriga. Después del violento bombardeo que cicatrizó su superficie, el planeta rápidamente desarrolló océanos. Dentro de una ventana geológica relativamente corta, apareció la vida. La rapidez de esta emergencia es difícil de explicar si la vida tuvo que comenzar desde cero. Pero tiene sentido si la vida, o al menos sus precursores, fueron introducidos desde otro lugar. El momento encaja. Una vez que el ambiente se estabilizó, las semillas pudieron echar raíces y florecer. Otro aspecto que vale la pena considerar es la diversidad de entornos de la Tierra, desde océanos profundos hasta costas poco profundas, desde respiraderos volcánicos hasta valles montañosos. El planeta ofreció una amplia gama de hábitats donde la vida podía experimentar y adaptarse. Un organismo sembrado que llegara a tal planeta tendría muchos nichos en los cuales evolucionar, aumentando las posibilidades de que la vida no solo sobreviviera, sino que se diversificara. Esta variedad ambiental puede haber sido una de las mayores fortalezas de la Tierra, permitiendo que la biología explorara innumerables caminos de desarrollo. También está la perspectiva a largo plazo. La Tierra ha permanecido habitable durante miles de millones de años, a pesar de cambios en su atmósfera, clima y disposición continental. Esta resistencia sugiere que si una inteligencia ancestral deseaba asegurar que la vida continuara durante eras, la Tierra era una elección prometedora. Pocos planetas pueden permanecer estables el tiempo suficiente para que la vida evolucione hacia la complejidad.
La resiliencia de la Tierra, su capacidad de absorber cambios pero permanecer viva, puede haberla hecho destacar. Por supuesto, uno podría preguntar por qué la Tierra en lugar de Marte, que una vez tuvo ríos y lagos, o Europa con su océano subterráneo. Quizás estos mundos también fueron sembrados, pero fallaron en sostener la vida a largo plazo. Quizás la Tierra no fue la única candidata, sino simplemente la que tuvo éxito. Bajo esta luz, la siembra de vida puede haber sido generalizada, con muchos intentos a través del sistema solar o incluso más allá. La Tierra puede simplemente ser la que perduró, el parche fértil donde el experimento tuvo éxito. Cuando se ve de esta manera, la Tierra se vuelve tanto única como no única. Única en su éxito, pero no necesariamente el único intento. Si la siembra es un proceso repetido a través de mundos, entonces nuestro planeta es parte de un patrón más grande, no un milagro singular. El hecho de que estemos aquí para reflexionar sobre ello puede ser evidencia de que estamos viviendo en uno de los raros mundos donde el proceso funcionó. En última instancia, la pregunta de por qué la Tierra nos devuelve a la humildad, ya sea por azar o por elección, la Tierra mantiene el delicado equilibrio que permitió que la vida echara raíces. Si fue por azar, somos extraordinariamente afortunados. Si fue por elección, entonces nuestra existencia es parte de un plan que aún no entendemos. De cualquier manera, las condiciones que permitieron que la vida emergiera aquí son raras y preciosas, recordándonos que nuestro planeta no es solo una roca en el espacio, sino una cuna para algo asombroso. Y si una inteligencia ancestral eligió la Tierra, entonces en algún lugar hace mucho tiempo se tomó una decisión que puso en movimiento la historia de todo lo que conocemos. Los océanos, los bosques, los animales y el surgimiento de la humanidad misma pueden rastrearse de vuelta a ese acto singular, la siembra de vida en un mundo únicamente preparado para sostenerla. Cuando pasamos del planeta mismo a la biología que porta, el enigma de los orígenes se vuelve aún más curioso. La Tierra proporciona el escenario correcto, pero la actuación que se desarrolló sobre él contiene patrones que invitan a preguntas más profundas. Algunos de estos patrones parecen ordinarios cuando se explican a través de la evolución, pero otros se destacan como peculiares, casi abruptos, como si se hubieran saltado pasos o influencias externas hubieran empujado los eventos. Si la vida fue sembrada por una inteligencia ancestral, entonces quizás las pistas de ese origen no están ocultas en las rocas de la Tierra primitiva, sino escritas dentro de la vida misma. La pista más fundamental yace en el ADN, el código que subyace a toda vida conocida, engañosamente simple en estructura. Consiste en 4 bases químicas: adenina, timina, citosina y guanina, que se emparejan en una escalera en espiral, formando la famosa doble hélice. Sin embargo, dentro de esta estructura yace una complejidad asombrosa. El ADN es un lenguaje que lleva instrucciones para construir proteínas, regular procesos y pasar rasgos de una generación a la siguiente. El código es tanto universal como altamente específico. Desde bacterias hasta ballenas, desde robles hasta humanos, las mismas 4 bases forman el guión de la vida. Lo que sorprende a muchos investigadores no es solo la eficiencia del ADN, sino también su resiliencia. Contiene corrección de errores incorporada, redundancia y mecanismos que previenen el colapso total, incluso cuando ocurren errores. Esta robustez ha permitido que la vida sobreviva miles de millones de años de mutación y cambio.
Para algunos, el sistema parece menos un accidente aleatorio y más una solución diseñada, como si fuera diseñada con previsión. Francis Crick mismo, antes de proponer la panspermia dirigida, describió el ADN como casi demasiado perfecto. Reconoció que su elegancia desafiaba explicaciones fáciles del azar. Si el ADN fuera la única pista extraña, podría descartarse como el resultado de la selección natural, perfeccionando la vida durante eones. Pero la línea temporal de la evolución contiene otros enigmas. Uno de los más famosos es la explosión cámbrica, que ocurrió hace unos 541 millones de años. Durante miles de millones de años antes de este evento, la vida en la Tierra fue relativamente simple. Los microorganismos, algas y pequeños organismos multicelulares dominaron. Luego, dentro de un parpadeo geológico, quizás solo unos pocos millones de años, apareció una asombrosa diversidad de formas complejas. Criaturas con esqueletos, conchas, cuerpos segmentados, ojos y sistemas nerviosos emergieron aparentemente de una vez. Casi todos los grupos principales de animales que conocemos hoy pueden rastrear su linaje de regreso a esta explosión de diversidad. Los científicos han debatido durante mucho tiempo por qué sucedió la explosión cámbrica. Algunos sugieren desencadenantes ambientales, como el aumento de los niveles de oxígeno o cambios en la química oceánica. Otros proponen innovaciones genéticas como el desarrollo de genes reguladores maestros que permitieron nuevos planes corporales. Estas explicaciones son plausibles, pero la velocidad y alcance del evento cámbrico sigue siendo sorprendente. La evolución usualmente trabaja gradualmente, con pequeños cambios acumulándose a lo largo de largas escalas de tiempo. La explosión cámbrica parece más un florecimiento repentino, como si el potencial oculto dentro de la vida fuera liberado en un estallido. Para aquellos abiertos a la idea de siembra, el evento se asemeja al momento en que un programa se despliega, cuando instrucciones latentes dentro del ADN se activan para producir complejidad. Hay otros saltos curiosos en el registro evolutivo. La emergencia de células eucariotas, por ejemplo, se destaca como otra transformación profunda. A diferencia de las células procariotas más simples, las eucariotas contienen núcleos, mitocondrias y estructuras internas complejas. La explicación predominante es que las eucariotas surgieron cuando diferentes organismos se fusionaron en un proceso llamado endosimbiosis. Una célula primitiva engulló a otra y en lugar de digerirla, las dos formaron una asociación. Con el tiempo, esta asociación se volvió permanente, dando lugar a las células complejas que eventualmente formarían plantas, animales y hongos. La idea está bien respaldada, pero sigue siendo uno de los eventos más improbables en la evolución. Dos formas de vida independientes no solo se fusionaron, sino que se integraron tan completamente que se convirtieron en un nuevo tipo de organismo. Es un salto tan improbable que plantea preguntas sobre si el azar solo puede explicarlo completamente. La evolución de los seres humanos proporciona otro ejemplo. A lo largo de millones de años, los homínidos desarrollaron lentamente rasgos que los distinguieron de otros primates. Bipedismo, uso de herramientas, cerebros más grandes. Pero la aceleración de las habilidades cognitivas en el Homo sapiens es sorprendente. Dentro de un periodo relativamente corto, los humanos pasaron de herramientas de piedra al arte, la agricultura y la tecnología avanzada. Nuestros cerebros no son solo más grandes, sino estructurados de maneras que permiten el pensamiento abstracto, el lenguaje simbólico y la autorreflexión.
Algunos investigadores argumentan que este salto es simplemente la culminación de procesos graduales. Otros se preguntan si ocurrió algo más inusual, ya sea en forma de presiones ambientales, anomalías genéticas o quizás incluso una influencia externa que dio a los humanos una trayectoria única. Otra pista biológica yace en lo que algunos llaman ADN basura. Durante muchos años, los científicos creyeron que grandes porciones del genoma no servían ninguna función, restos de la historia evolutiva sin propósito actual. Investigaciones más recientes han mostrado que muchas de estas regiones juegan papeles reguladores, controlando cuándo y cómo se expresan los genes. Sin embargo, el genoma todavía contiene vastas extensiones cuyo significado permanece oscuro. Algunos han especulado que si la vida fue sembrada intencionalmente, estas regiones podrían ocultar patrones más profundos, quizás instrucciones o firmas dejadas por aquellos que iniciaron el proceso. Mientras que la genética convencional las interpreta como productos de la evolución, la idea de que nuestro genoma podría contener mensajes ocultos es una que continúa atrayendo curiosidad. Los virus también presentan una dimensión intrigante. No están completamente vivos, pero juegan un papel crítico en dar forma a la evolución de la vida. Los virus insertan su material genético en organismos huéspedes, a veces dejando atrás fragmentos que se convierten en partes permanentes del genoma. De hecho, una porción significativa del genoma humano consiste en secuencias virales acumuladas a lo largo de millones de años. Algunos científicos sugieren que los virus pueden haber sido instrumentales en impulsar cambios evolutivos importantes, actuando como agentes de innovación genética. Desde la perspectiva de la panspermia dirigida, los virus podrían verse como herramientas, mecanismos a través de los cuales la información genética se introduce o altera, guiando la evolución de maneras sutiles. Luego está la cuestión de la universalidad. Toda vida conocida en la Tierra comparte el mismo código genético, la misma química básica. Si la vida surgiera múltiples veces independientemente, uno podría esperar ver variaciones. En cambio, todo, desde bacterias hasta humanos, habla el mismo lenguaje molecular. Esto sugiere o que la vida comenzó solo una vez en la Tierra y se extendió por todas partes, o que la vida fue sembrada con un solo código ya determinado. La última interpretación se alinea con la idea de intencionalidad. Una plantilla elegida y replicada a través de todos los seres vivos. Incluso la resiliencia de la vida puede verse como una pista. Los organismos han evolucionado para sobrevivir en respiraderos hidrotermales hirvientes, en hielo antártico congelante, en ambientes radiactivos y en las profundidades subterráneas. Algunas especies, como los tardígrados, pueden soportar el vacío del espacio. La pura adaptabilidad de la vida parece casi diseñada para la supervivencia en una amplia gama de condiciones, como si estuviera preparada para viajes más allá de la Tierra. Si la siembra fue el método, entonces la resiliencia habría sido una característica necesaria, asegurando que la vida pudiera soportar los desafíos del viaje y la colonización. Ninguna de estas pistas proporciona prueba definitiva de influencia externa. La evolución, la selección natural y el cambio ambiental pueden explicar mucho de lo que vemos, pero los patrones siguen siendo curiosos. Dejan abierta la posibilidad de que la historia de la vida no es solo el producto del azar, sino también moldeada por elecciones que aún no podemos percibir. El ADN en cada célula, los saltos en la historia evolutiva y la resiliencia de los organismos crean un cuadro que, como mínimo,
invita preguntas. Si la vida fue sembrada por una inteligencia ancestral, entonces las pistas biológicas que vemos hoy pueden ser fragmentos de ese acto. Pueden no ser obvias, porque el propósito de la siembra no sería necesariamente dejar una firma, sino crear un sistema autosostenible que pudiera prosperar por sí mismo. Cualquier influencia podría, por lo tanto, ser sutil, tejida en el tejido de la vida tan sin costuras que parece natural. Y sin embargo, para aquellos que miran de cerca, hay indicios, momentos en que la evolución parece saltar en lugar de arrastrarse, cuando la complejidad parece aparecer con velocidad sorprendente, cuando el código de la vida parece demasiado elegante para ser descartado como mero accidente. Al final, ya sean estas pistas evidencia de siembra o simplemente los resultados notables de la evolución, apuntan a la misma verdad. La vida es extraordinaria. Sus orígenes siguen siendo uno de los misterios más profundos que enfrentamos, y dentro de sus patrones vislumbramos posibilidades que se extienden más allá de los límites de la Tierra. Cuando dejamos atrás los microscopios y fósiles, otro tipo de evidencia se presenta, no en rocas o genomas, sino en historias. Durante tanto tiempo como los seres humanos han contado relatos, han hablado de orígenes. Casi cada cultura en la Tierra lleva mitos de cómo comenzó la vida, cómo aparecieron las personas y cómo se dio forma al mundo. Estas historias varían en detalle, pero muchas comparten un tema común. La vida no simplemente surgió por sí sola. Fue traída, creada o dada por fuerzas mayores que nosotros mismos. Si miramos de cerca, emergen ciertos patrones a través de culturas separadas por océanos y milenios. Los pueblos antiguos a menudo describen seres que vinieron del cielo, que portaban conocimiento, fuego, agricultura o incluso la chispa de la vida misma. Estos relatos usualmente han sido interpretados como metáforas, como formas simbólicas de explicar lo desconocido. Pero si entretenemos la posibilidad de que la vida sea sembrada por inteligencia, entonces los mitos pueden ser más que imaginación. Pueden ser recuerdos distorsionados, ecos culturales de encuentros con algo real en el pasado profundo. Tomemos, por ejemplo, a los sumerios de Mesopotamia, entre las civilizaciones conocidas más tempranas. Sus textos hablan de los Anunnaki, seres que descendieron de los cielos y jugaron un papel en dar forma a la humanidad. En su mitología, los humanos fueron formados por estos seres del cielo para propósitos específicos. Una narrativa que lleva un parecido sorprendente con la idea de siembra deliberada. Ya sea tomado literalmente o simbólicamente, la historia sugiere que los sumerios no veían la vida como puramente terrestre. Imaginaban sus orígenes como vinculados a fuerzas más allá de la tierra. En el antiguo Egipto, los mitos contaban de dioses que llegaron de las estrellas, trayendo orden al caos. Se decía que la deidad Osiris había introducido la agricultura y la civilización, regalos que permitieron a la humanidad florecer. Nuevamente, el patrón es de agentes externos descendiendo, no solo dando conocimiento, sino guiando la dirección misma de la vida humana. Para culturas posteriores, estas eran figuras divinas. Para nosotros, también pueden leerse como recuerdos culturales de contacto con algo fuera de lo ordinario. Al otro lado del océano en Mesoamérica, las tradiciones maya y azteca hablaban de dioses que vinieron del cielo y dieron forma al mundo. La deidad de la serpiente emplumada Quetzalcóatl fue acreditada con crear humanos, enseñándoles habilidades y ofreciéndoles la base para la civilización.
Estas historias no son idénticas a las de Mesopotamia o Egipto, pero resuenan con el mismo tema: la humanidad moldeada por fuerzas desde arriba. En las tradiciones polinesias, los dioses eran a menudo descritos como llegando de los cielos o de estrellas distantes, descendiendo para enseñar navegación, agricultura o leyes sociales. Entre el pueblo Dogón de África Occidental, las tradiciones orales hablaban de seres del sistema estelar de Sirio, que impartieron conocimiento de astronomía, que parecía estar mucho más allá de lo que debería haber sido posible en ese momento. Algunos investigadores ven tales historias como embellecimientos míticos, mientras que otros se preguntan si reflejan encuentros recordados y recontados a través del lente de la cultura y el tiempo. Incluso en los mitos de pueblos indígenas de América del Norte, hay relatos de seres estelares que vinieron a la Tierra, mezclándose con humanos y a veces dándoles regalos de supervivencia y sabiduría. Los Lakota, los Hopi y muchos otros grupos cuentan de orígenes vinculados no solo a la tierra, sino al cielo. Estas historias, aunque diferentes en detalle, refuerzan un sentido de conexión entre la humanidad y un cosmos más amplio. Es importante reconocer que los mitos no son evidencia científica. Están moldeados por cultura, imaginación y simbolismo. Sin embargo, su persistencia a través de tantas regiones es sorprendente. Sugieren que los humanos, desde los tiempos más tempranos, se sintieron compelidos a explicar su existencia, no solo en términos de la Tierra, sino también en relación con los cielos. Cuando se combina con la idea de panspermia dirigida, estas historias pueden interpretarse bajo una nueva luz. Quizás los pueblos antiguos encontraron rastros de una inteligencia mucho más antigua que ellos mismos, y el recuerdo de esos encuentros sobrevivió como mito. Incluso los mitos de creación mismos a menudo comienzan no solo con la tierra, sino con el cielo. Los cielos son descritos como la fuente de orden, vida o espíritu. En muchas tradiciones, la humanidad está literalmente formada de polvo o arcilla, animada por un aliento divino o chispa. La imaginería resuena con la idea científica de vida sembrada desde más allá. Materia sin vida traída a la animación por algo externo. En lenguaje simbólico, los mitos pueden estar haciendo eco de la misma verdad que la ciencia busca en términos diferentes. Otro elemento curioso es el tema de los maestros. Los mitos no solo describen dioses creando vida, sino que a menudo enfatizan el dar conocimiento. Agricultura, escritura, astronomía y medicina son frecuentemente retratadas como regalos del cielo. En Sumeria los Anunnaki proporcionaron civilización. En Egipto Tot dio escritura y sabiduría. En Grecia, Prometeo robó fuego de los cielos para la humanidad. En los Andes, Viracocha trajo las habilidades que permitieron la supervivencia en entornos difíciles. Si consideramos la posibilidad de siembra, entonces estas historias podrían representar no solo la plantación de biología, sino el guiar de la cultura, empujando a la humanidad hacia caminos que la sostendrían. Los escépticos señalan, por supuesto, que los humanos son narradores por naturaleza. Proyectamos nuestras esperanzas y miedos en el cielo. Vemos patrones y creamos narrativas para explicarlos. Los dioses del mito pueden no ser más que reflejos de la imaginación humana. Pero hay otra manera de interpretar la imaginación misma. Quizás la razón por la que los humanos instintivamente miran hacia arriba en busca de respuestas es que en algún recuerdo profundo sabemos que nuestros orígenes están conectados con las estrellas.
Incluso si está distorsionado por el tiempo, ese recuerdo podría explicar por qué tantas culturas, independientemente, imaginaron sus comienzos como regalos desde arriba. Curiosamente, los mitos no solo son sobre el pasado. Muchos también contienen profecías de regreso. Los dioses o seres estelares que dieron conocimiento a menudo prometieron volver. Este tema repetido a través de continentes sugiere que los pueblos antiguos no veían sus historias como capítulos cerrados. Esperaban contacto nuevamente. En el contexto de la panspermia dirigida, tales profecías podrían interpretarse como ecos culturales de una historia inconclusa, una anticipación de que aquellos que sembraron la vida podrían algún día revisitar los mundos que cultivaron. Incluso encuentros modernos con lo desconocido, como informes de fenómenos aéreos no identificados, a veces se enmarcan en términos similares. Seres descendiendo desde arriba, interviniendo en asuntos humanos. Aunque estos relatos son controvertidos y a menudo inverificables, hacen eco de los mismos temas presentes en mitos antiguos. La continuidad de este patrón a través de milenios es sorprendente. Si aceptamos que los mitos son más que imaginación, entonces sirven como el registro más antiguo de la humanidad, de contacto con fuerzas más allá de nosotros mismos. Pueden no proporcionar detalles precisos, pero sugieren una cosmovisión donde la vida y la civilización fueron moldeadas por inteligencia del cielo. En este sentido, los mitos no son solo historias culturales, sino fragmentos de memoria, un tipo de historia oral que sobrevive en forma simbólica. Por supuesto, nada de esto prueba la panspermia dirigida, pero los mitos ofrecen algo valioso. Muestran que la idea de siembra, de que la vida es dada en lugar de surgir sola, no es nueva. Es una idea profundamente incrustada en la conciencia humana, presente en las civilizaciones más tempranas y llevada adelante a través de generaciones. Ya sea simbólica o literal, estas historias nos recuerdan que la humanidad siempre ha sentido una conexión con algo mayor, algo más allá de la Tierra misma. Y si hay verdad oculta dentro de estos mitos, si las historias de dioses, creadores y portadores de vida son ecos de eventos reales, entonces la memoria cultural de la humanidad puede estar apuntándonos de regreso hacia un capítulo olvidado de nuestros propios orígenes. Un capítulo donde la siembra de vida no fue solo un proceso científico, sino un encuentro con inteligencia mucho más antigua de lo que podemos imaginar aún. Si los mitos y leyendas preservan fragmentos de memoria sobre la vida siendo dada desde más allá, entonces quizás las civilizaciones que portaron esas historias también preservan piezas de un conocimiento más profundo. Mucho de lo que sabemos del mundo antiguo viene de ruinas, textos y artefactos. Sin embargo, el cuadro está incompleto. Culturas enteras surgieron y cayeron mucho antes de la historia registrada, dejando atrás solo rastros tenues. Algunas pueden haber sostenido conocimientos sobre nuestros orígenes que generaciones posteriores ya no pudieron entender completamente. Cuando consideramos la posibilidad de vida sembrada por inteligencia, el papel de las civilizaciones perdidas se vuelve particularmente intrigante. Pueden haber sido los custodios del conocimiento, sosteniendo fragmentos de una verdad que ahora está casi olvidada. Las más familiares de estas civilizaciones son las grandes culturas fluviales: Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China. Cada una surgió hace miles de años, aparentemente con sofisticación repentina. Aparecieron ciudades completas con escritura, agricultura y gobernanza.
Los eruditos debaten si estos desarrollos fueron graduales o repentinos, pero el efecto es el mismo. La humanidad saltó de tribus dispersas a civilizaciones organizadas en lo que parece un lapso relativamente corto. Para muchos, esta transición se explica por la acumulación lenta de habilidades. Para otros, se asemeja a una aceleración, como si el conocimiento fuera heredado en lugar de descubierto. En Mesopotamia, por ejemplo, los sumerios no solo inventaron la escritura, sino que también mostraron conocimiento astronómico avanzado. Sus registros incluyen mapas estelares detallados y calendarios, mucho más precisos de lo esperado para una cultura tan temprana. En Egipto, la arquitectura monumental apareció temprano, con pirámides y templos construidos a una escala que todavía desafía explicación fácil. La civilización del Valle del Indo mostró planificación urbana avanzada con ciudades en forma de cuadrícula, sistemas de plomería y medidas estandarizadas. Estos logros plantean la pregunta: ¿heredaron estas civilizaciones su sofisticación de fuentes anteriores olvidadas? Muchos investigadores señalan la posibilidad de precursores perdidos antes del surgimiento de Egipto o Mesopotamia. Puede haber habido culturas cuyo conocimiento no sobrevivió intacto, pero se filtró en sociedades posteriores. Un candidato a menudo discutido es Göbekli Tepe, en la Turquía moderna. Este sitio, fechado en más de 11.000 años, es anterior a la agricultura y las ciudades, pero contiene estructuras de piedra masivas, tallas intrincadas y evidencia de construcción coordinada. Desafía la visión tradicional de que las sociedades complejas solo surgieron después de la agricultura. En cambio, sugiere que los humanos eran capaces de organizar grandes proyectos mucho antes de lo esperado. Algunos interpretan Göbekli Tepe como un templo u observatorio, mientras que otros lo ven como evidencia de una cultura avanzada que de otro modo ha desaparecido. Si tales civilizaciones perdidas existieron, su papel puede haber sido preservar o transmitir conocimiento transmitido desde tiempos aún más tempranos. Aquí es donde la idea de siembra se cruza con la arqueología. Si la vida fue sembrada intencionalmente, entonces quizás fragmentos de esa historia sobrevivieron a través de culturas tempranas, codificados en mitos, símbolos y arquitectura. Las civilizaciones posteriores pueden no haber entendido el significado completo, pero llevaron adelante ecos de ello no obstante. Considera la fascinación ancestral con las estrellas. A través de casi cada cultura, los cielos fueron centrales para el mito, la religión y la arquitectura. Los monumentos estaban alineados con solsticios, equinoccios y constelaciones específicas. Las grandes pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de Orión. Las estructuras de Teotihuacán, en México, reflejan patrones celestiales. Stonehenge, en Inglaterra, rastrea los movimientos del Sol y la Luna. ¿Por qué era esto universal? Quizás los pueblos antiguos miraban a las estrellas en busca de guía, porque creían que sus orígenes estaban vinculados a ellas. Si heredaron fragmentos de una historia sobre la vida siendo sembrada desde el cielo, entonces construir monumentos alineados con los cielos sería una forma de recordar, un recordatorio físico de dónde creían que venían. Aún más curiosos son los mitos que describen ciclos de destrucción y renovación. En muchas tradiciones se dice que las civilizaciones surgen, caen y surgen nuevamente, a menudo con ayuda de dioses o seres desde arriba. La idea de una era olvidada, borrada por catástrofe, recurre en leyendas desde la Atlántida de Platón hasta los mitos de inundación de Mesopotamia y la Biblia.
Estas historias pueden reflejar eventos reales, inundaciones, terremotos o cambios climáticos, pero también pueden sugerir que el conocimiento mismo es frágil. Las civilizaciones pueden haber sostenido conocimientos sobre nuestros orígenes solo para perderlos en desastres, dejando a los sobrevivientes llevar fragmentos hacia el futuro. Cuando los arqueólogos descubren artefactos enigmáticos, objetos cuyo propósito no está claro, es tentador verlos como remanentes de tal conocimiento. Por ejemplo, el mecanismo de Anticitera, un dispositivo griego antiguo descubierto en un naufragio, resultó ser una calculadora astronómica sofisticada, muy adelantada a su tiempo. Demuestra que el conocimiento avanzado puede aparecer inesperadamente en la historia, preservado por unos pocos y perdido para muchos. Si tales dispositivos sobrevivieron de culturas anteriores, ¿cuánto más podría haberse perdido completamente? Bajo esta luz, el papel de las civilizaciones perdidas se vuelve casi simbólico. Representan las brechas en nuestra memoria, los capítulos faltantes de nuestra historia. Sabemos que humanos como nosotros han existido durante cientos de miles de años. Sin embargo, la historia registrada solo abarca unos pocos miles. ¿Qué llenó el vasto espacio entre medio? ¿Podrían culturas anteriores haber sido moldeadas por los remanentes de siembra, llevando conocimiento que eventualmente se erosionó en mito? Algunos investigadores han propuesto que las estructuras megalíticas esparcidas por el mundo, pirámides, círculos de piedra, movimientos de tierra, no eran meramente religiosas o ceremoniales, sino repositorios de conocimiento. Sus alineaciones con cuerpos celestiales, su durabilidad y sus tallas simbólicas pueden haber sido formas de codificar información. Si es así, estos monumentos podrían verse como piedras de memoria, intentos de civilizaciones tempranas de preservar algo que sabían estaba en riesgo de ser olvidado. Ya sea que el conocimiento fuera astronómico, agrícola o cosmológico, el hecho de que tantas estructuras estén atadas a los cielos sugiere una preocupación compartida con orígenes más allá de la Tierra. Incluso si dejamos de lado las interpretaciones más especulativas, el papel de las civilizaciones perdidas es claro. Se erigen como puentes entre el mito y la historia. Nos recuerdan que la humanidad ha surgido y caído muchas veces, y con cada colapso, el conocimiento se ha perdido. Si la vida fue sembrada intencionalmente, entonces quizás la historia de esa siembra fue una vez conocida, al menos en fragmentos, por culturas ahora desaparecidas hace mucho tiempo. Lo que queda son los ecos, historias de dioses descendiendo del cielo, monumentos alineados con las estrellas, símbolos tallados en piedra. Ver estas civilizaciones como custodios es reconocer que puede que no seamos los primeros en preguntarnos sobre nuestros orígenes. Otros antes de nosotros pueden haber sostenido piezas del rompecabezas, vislumbres de la verdad, incluso si no pudieron preservar el todo. En sus mitos, monumentos y artefactos encontramos indicios de que la humanidad siempre ha sentido una conexión con algo mayor, algo más allá de la Tierra misma. Si esa conexión vino de una inteligencia ancestral que sembró vida aquí, entonces las civilizaciones perdidas de nuestro pasado pueden haber estado más cerca del recuerdo de ello de lo que estamos hoy. Su papel no era explicarlo completamente, sino mantener viva la pregunta, pasarla adelante hasta que generaciones futuras, quizás la nuestra, pudieran comenzar a redescubrir la historia oculta en nuestra propia existencia.
Si nos permitimos imaginar que la vida en la Tierra fue sembrada, ya sea por accidente o diseño, eventualmente llegamos a una pregunta que no puede evitarse fácilmente. ¿Por qué? ¿Qué propósito serviría para una inteligencia ancestral esparcir vida a través de las estrellas, enviarla a planetas como la Tierra y poner en movimiento una historia que se desarrollaría durante miles de millones de años? ¿Fue supervivencia, curiosidad o algo mucho más allá de nuestra comprensión actual? La pregunta de la intención es quizás la más difícil, porque nos pide no solo considerar la mecánica de la siembra, sino imaginar los motivos de una civilización mucho más antigua y avanzada que la nuestra. Una de las explicaciones más simples es la supervivencia. La vida por su naturaleza busca perdurar. Una civilización lo suficientemente avanzada para manipular biología y viajar entre estrellas podría enfrentar amenazas a su propia existencia. Desastres cósmicos, colapso ambiental o los límites naturales del tiempo. Para asegurar que la vida continuara, tal civilización podría esparcirla como semillas en el viento, esperando que algunas echen raíces y sobrevivan incluso si su propio mundo perece. En este sentido, la siembra sería un acto de preservación, una forma de asegurar que la vida misma no desaparezca, incluso si civilizaciones individuales lo hacen. Otra posibilidad es la exploración. Sembrar un mundo es crear un nuevo experimento, un laboratorio viviente donde la evolución puede desarrollarse de maneras únicas. Cada planeta proporciona diferentes condiciones, climas, químicas y desafíos que dan forma al camino de la vida. Desde esta perspectiva, la siembra no es sobre supervivencia, sino sobre curiosidad. Una inteligencia avanzada podría desear observar cómo se adapta la vida, cómo evoluciona y si desarrolla conciencia. Si es así, la Tierra podría ser uno de muchos mundos donde tales experimentos han tenido lugar, cada uno desarrollando su propia historia a través del tiempo profundo. También está la posibilidad del altruismo. Si una civilización valorara la vida misma, podría ver propagar la vida como una responsabilidad moral, un regalo al universo. En lugar de permitir que incontables planetas permanezcan estériles, podrían sembrarlos con biología, transformando mundos muertos en vivos. De esta manera, la siembra no sería sobre ganancia o supervivencia, sino sobre generosidad, un acto de dar, asegurando que el cosmos no esté en silencio, sino lleno del sonido de la vida. Algunos sugieren un motivo aún más profundo: continuidad. Si la inteligencia se reconoce como parte de una cadena vasta, puede ver la siembra como su papel en un ciclo que se extiende más allá de la comprensión. Así como la vida en la Tierra puede haber sido sembrada por otros, también la humanidad podría algún día sembrar otros mundos. En esta visión, cada civilización juega su parte, llevando la antorcha de la vida adelante, pasándola a nuevos planetas, nuevos sistemas y nuevas posibilidades. La siembra entonces sería menos una elección y más una tradición, una continuidad ancestral que se extiende hacia las profundidades del tiempo cósmico. Sin embargo, también hay posibilidades más inquietantes. Algunos teóricos se preguntan si la siembra podría ser una forma de control, una manera para que una inteligencia ancestral dé forma a la vida según su propio diseño. Si el ADN fue estructurado deliberadamente, quizás fue codificado no solo para supervivencia, sino para resultados específicos. En esta visión, los saltos evolutivos que observamos, la complejidad repentina de la explosión cámbrica, el rápido surgimiento de inteligencia en humanos, podrían no ser accidentes,
sino pasos a lo largo de un camino previsto desde el principio. Si es así, entonces el desarrollo de la humanidad no es del todo libre, sino parte de un plan largo, puesto en movimiento mucho antes de que apareciéramos. Esta línea de pensamiento plantea otra pregunta. ¿Podríamos nosotros mismos ser el resultado previsto? Si la vida fue sembrada hace miles de millones de años, quizás el objetivo no era simplemente crear bacterias o plantas, sino eventualmente producir inteligencia capaz de reflexión, tecnología y conciencia. La humanidad puede no ser un accidente de evolución, sino el florecimiento de una semilla plantada con propósito. La pregunta entonces se convierte en ¿para qué propósito? Para unirse a una comunidad mayor, para llevar la vida más lejos en el cosmos, o simplemente para existir como una continuación de algo más antiguo de lo que podemos comprender aún. Por supuesto, la intención es difícil de medir a través de escalas tan vastas. Luchamos por entender los motivos de nuestra propia especie, mucho menos de una civilización potencialmente millones de años más allá de nosotros. Para las hormigas, un jardinero plantando semillas podría aparecer como una fuerza incomprensible, no un acto intencional de cultivo. De la misma manera, la siembra de la tierra podría aparecernos como azar aleatorio, incluso si fuera guiada por motivos más allá de nuestra capacidad de captar. La intención puede existir, pero puede ser invisible para nosotros, oculta dentro de los procesos ordinarios de evolución y biología. Aún así, la pregunta persiste. Si la siembra fue un acto de supervivencia, entonces quizás en algún lugar quedan remanentes de la civilización original, buscando en las estrellas señales de la vida que esparcieron. Si fue curiosidad, entonces quizás estamos siendo observados, nuestro progreso observado silenciosamente como parte de un vasto experimento. Si fue altruismo, entonces quizás somos simplemente los beneficiarios de un regalo, vida dada libremente sin expectativa de retorno. Y si fue continuidad, entonces quizás nuestro propio papel es claro. Algún día llevar la vida más allá de la Tierra, asegurando que la cadena continúe. Lo que hace tan poderosa la pregunta de la intención no es sólo la especulación que invita, sino la forma en que se refleja en nosotros mismos. Cuando pensamos en sembrar otros mundos, algo que la humanidad puede intentar en el futuro, confrontamos nuestros propios motivos. ¿Lo haríamos por supervivencia, para preservar nuestra especie contra catástrofe? ¿Lo haríamos por curiosidad, para ver cómo se adapta la vida en ambientes alienígenas? ¿Lo haríamos por altruismo, para asegurar que el universo no esté en silencio? ¿O lo haríamos simplemente porque es parte de un ciclo mayor, un papel que heredamos sin siquiera entenderlo completamente? Al preguntar por qué otra inteligencia podría sembrar la Tierra, también estamos preguntando qué tipo de seres podríamos convertirnos. Nuestros motivos hoy pueden hacer eco de aquellos de civilizaciones ancestrales desaparecidas hace mucho tiempo. En ese sentido, la pregunta de la intención no es sólo sobre el pasado, sino también sobre el futuro. En el nivel más profundo, el misterio de la intención toca el significado. Si la vida en la Tierra fue sembrada deliberadamente, entonces nuestra existencia no es un accidente. Es parte de un propósito, incluso si no sabemos cuál es ese propósito. Para algunos, esta idea es reconfortante. Para otros es inquietante. Pero de cualquier manera, cambia la forma en que nos vemos. No somos solo hijos de la Tierra, sino potencialmente participantes en una historia que comenzó mucho antes de nosotros. Una historia escrita a través de las estrellas.
ya sea que el motivo fuera supervivencia, curiosidad, generosidad, continuidad o algo más allá de nuestra comprensión. El resultado es el mismo. La vida está aquí, ha florecido, se ha adaptado y ha dado lugar a conciencia capaz de reflexionar sobre sus propios orígenes. Cualquiera que fuera la intención, tuvo éxito en crear un mundo lleno de belleza, diversidad y conciencia, y eso en sí mismo puede ser el mayor propósito de todos. Si la vida en la Tierra fue una vez sembrada por una inteligencia ancestral, nos lleva naturalmente a una pregunta final. ¿Termina el ciclo con nosotros o estamos nosotros mismos destinados a continuarlo? La humanidad hoy se encuentra en un umbral. Durante la mayor parte de nuestra historia, estuvimos atados a este planeta, nunca imaginando que podríamos dejarlo. Pero en el último siglo, hemos comenzado a dar los primeros pequeños pasos hacia el espacio. Hemos colocado satélites en órbita, caminado en la Luna y enviado sondas a planetas distantes, e incluso más allá del sistema solar. Estos son todavía comienzos modestos, pero marcan una transición. Por primera vez, la Tierra ya no es el único escenario de la actividad humana. Estamos comenzando a mirar hacia afuera. El pensamiento de que la humanidad podría algún día sembrar otros mundos no es solo ciencia ficción. Es un tema de discusión científica real. A medida que estudiamos planetas alrededor de otras estrellas, encontramos que muchos yacen en zonas habitables donde el agua podría existir. Incluso dentro de nuestro propio sistema solar, lugares como Marte, Europa y Encélado tienen el potencial para la vida, o al menos para entornos que podrían hacerse habitables. Algunos investigadores especulan sobre la terraformación, alterar las condiciones de un planeta para hacerlo adecuado para la vida. Otros imaginan llevar microorganismos resistentes a mundos estériles, dándoles un punto de apoyo para comenzar sus propios viajes evolutivos. Al hacerlo, no seríamos simplemente exploradores o colonizadores. Nos convertiríamos en sembradores nosotros mismos. Esta posibilidad es un espejo de la idea de que la vida fue una vez sembrada aquí. Si otra inteligencia lo hizo hace mucho tiempo, quizás somos el eslabón más reciente en una cadena que se extiende hacia el tiempo profundo. Cada civilización que alcanza cierto nivel de avance puede enfrentar la misma elección: mantener la vida confinada a su mundo natal o propagarla hacia afuera, asegurando que el universo esté lleno de sistemas vivientes en lugar de rocas silenciosas. De esta manera, la siembra se convierte no en un evento aislado, sino en parte de una continuidad, una tradición cósmica llevada adelante a través de épocas. Hay razones prácticas por las que la humanidad podría elegir este camino. La Tierra, aunque rica y hermosa, es frágil. Su clima puede cambiar. Sus ecosistemas pueden colapsar. Y eventos cósmicos como impactos de asteroides o supervolcanes representan amenazas reales. A lo largo de escalas de tiempo aún más largas, el Sol mismo cambiará, eventualmente haciendo la Tierra inhabitable. Para preservar la vida, propagarse más allá de la Tierra no es opcional, es inevitable. Si valoramos la supervivencia, entonces algún día debemos plantar semillas en otro lugar, como un jardinero esparce semillas a través de muchos campos para asegurar que al menos algunas crezcan. Pero también hay razones más profundas. Sembrar otro mundo es participar en algo mayor que la supervivencia. Es reconocer que la vida es valiosa, que merece existir en tantos lugares como sea posible. Así como una inteligencia ancestral puede haber elegido sembrar la tierra,
también nosotros podríamos sentir la responsabilidad de continuar el ciclo, ya sea que lo hagamos conscientemente como parte de un gran diseño, o simplemente porque está en nuestra naturaleza explorar y expandir. El resultado sería el mismo: vida propagándose hacia afuera, mundo por mundo, generación por generación. Vale la pena imaginar cómo podría verse este proceso. Al principio, puede ser tan simple como enviar microorganismos, bacterias resistentes o extremófilos en sondas robóticas a planetas distantes. Estos microbios aterrizarían, se adaptarían y comenzarían el trabajo lento de evolucionar en nuevos entornos. Más tarde, a medida que la tecnología avance, la humanidad podría establecer puestos avanzados en Marte o lunas como Europa, llevando con nosotros no solo a nosotros mismos, sino toda la red de biología de la Tierra: plantas, animales, ecosistemas, trasplantados a nuevos suelos. A lo largo de siglos y milenios, estos mundos trasplantados podrían crecer en biosferas autosostenibles, extensiones vivientes de la Tierra. En esta visión, la Tierra no es un punto final, sino un comienzo. La historia de la vida no se detiene aquí, sino que irradia hacia afuera, llevada por la humanidad como el siguiente agente sembrador. No solo seríamos los herederos de un regalo, sino sus transmisores, asegurando que la cadena no se rompa con nosotros. En este sentido, la siembra no es solo una posibilidad científica, sino una responsabilidad filosófica. Si la vida nos fue dada, entonces quizás nuestro papel es darla hacia adelante. Hay otra dimensión a considerar. ¿Qué sucede si descubrimos que no somos el único mundo sembrado? Supongamos que algún día encontramos vida en Marte, Europa o un exoplaneta alrededor de otra estrella, y comparte nuestro código genético. Ese descubrimiento confirmaría que somos parte de una red mayor, una familia de mundos sembrados desde el mismo origen. En ese caso, nuestra propia siembra de nuevos mundos no sería el inicio de algo nuevo, sino la continuación de algo muy antiguo. Estaríamos entrando en un papel que se ha jugado innumerables veces antes. Cada civilización pasando el regalo de la vida a la siguiente generación de mundos. Algunos podrían preguntar si esto disminuye la singularidad de la humanidad. Si somos solo un eslabón en una cadena, somos menos significativos. Pero lo opuesto puede ser verdad. Ser parte de tal ciclo es participar en algo vasto, algo que se extiende a través del universo y a través del tiempo, más allá de medida. Nuestras vidas se vuelven no solo personales, no solo humanas, sino cósmicas. Cada semilla que plantamos, cada mundo que tocamos, se convierte en parte de una historia que puede haber comenzado hace miles de millones de años y puede continuar durante miles de millones más. Está, por supuesto, la posibilidad de que nunca demos este paso. La civilización es frágil y nuestro progreso tecnológico está equilibrado por riesgos que creamos nosotros mismos. Es posible que la humanidad pueda fallar antes de propagarnos más allá de la Tierra, que el ciclo pueda romperse aquí. Pero incluso entonces, la vida misma puede encontrar otra manera. Si los microorganismos viajan naturalmente en rocas expulsadas por impactos, o si los cometas los llevan a través del espacio, entonces la siembra puede ocurrir con o sin nosotros. En ese sentido, el papel de la humanidad no es necesario, pero es significativo. Al elegir sembrar deliberadamente, nos unimos al ciclo conscientemente, convirtiéndonos en participantes conscientes, en lugar de subproductos accidentales. Cuando reflexionamos sobre esta posibilidad, cambia cómo vemos nuestro lugar en el cosmos. No somos solo el resultado de la siembra,
sino potencialmente los próximos sembradores. Nuestro papel no se limita a entender de dónde venimos, sino también a decidir hacia dónde llevaremos. La historia de la vida todavía se está desarrollando y sostenemos en nuestras manos el poder de dar forma a sus próximos capítulos. Quizás entonces la pregunta de ¿hacia dónde llevan las semillas? No es sólo sobre el pasado, sino sobre el futuro. Si la vida fue dada a la tierra, no fue sólo por el bien de la tierra, fue por el bien del universo mismo, para asegurar que la vida continúe, se adapte y se propague. Al llevarla adelante, honramos ese regalo, incluso si nunca conocemos a sus dadores originales. Y así las semillas llevan hacia afuera, hacia las estrellas, hacia lo desconocido, ya sean plantadas por inteligencia ancestral o por la humanidad misma. Llevan consigo la misma promesa, que la vida no será confinada, que continuará creciendo, adaptándose y llenando el cosmos con su variedad infinita. Cuando todas las preguntas se hacen sobre orígenes, siembra, intención y continuidad, nos quedamos con un silencio. A pesar de toda nuestra curiosidad, de todas las teorías y especulaciones, la verdad permanece justo más allá de nuestro alcance. Podemos estudiar ADN, examinar fósiles, interpretar mitos y construir telescopios para mirar hacia las estrellas. Sin embargo, la pregunta última de dónde vino la vida y si fue colocada aquí con propósito, permanece sin respuesta. Es un misterio silencioso, uno que nos humilla e invita a la reflexión. Lo que hace tan profundo este misterio es que toca cada parte de la existencia. Si la vida surgió por azar, entonces somos el resultado improbable de química. Una chispa frágil que sobrevivió contra probabilidades abrumadoras. Si la vida fue sembrada, entonces somos participantes en una historia más grande que la Tierra misma, parte de una cadena que se extiende a través de la galaxia. Cualquiera de las posibilidades es extraordinaria. Ambas nos recuerdan que la vida es rara, preciosa y profundamente improbable en un universo que, por lo que sabemos, está mayormente en silencio. La quietud de este misterio es sorprendente. Si la vida fue sembrada por una inteligencia ancestral, el acto puede no haber dejado rastros obvios. No hay monumentos apuntando a las estrellas. No hay mensajes tallados en el ADN que podamos reconocer definitivamente. No hay registros sobrevivientes de los dadores mismos. Si tal evento ocurrió, puede haberse hecho no para llamar la atención sobre sí mismo, sino para asegurar que la vida floreciera por sí sola. Un jardinero no firma su nombre en cada campo que planta. Simplemente esparce semillas y confía en que algunas crecerán. Y sin embargo, en los patrones de la biología, en los saltos repentinos de la evolución y en los mitos que abarcan culturas, encontramos susurros que insinúan algo más allá del ordinario. No prueban nada, pero crean un sentido de que la historia de la vida no es simple, que quizás hay más de lo que sabemos. Estos indicios nos invitan a seguir preguntando, a seguir buscando, incluso si las respuestas permanecen elusivas. El misterio también nos recuerda el tiempo en una escala difícil de comprender. Si la vida fue sembrada aquí, puede haberse hecho hace miles de millones de años, mucho antes de que la humanidad existiera. La inteligencia que lo llevó a cabo puede haberse ido, sus civilizaciones colapsadas, sus estrellas apagadas. En ese caso, somos evidencia viviente de algo que comenzaron, la continuación de una historia cuyos autores nunca verán el final.
Es un pensamiento humillante, que nuestra existencia puede ser el legado de seres que ellos mismos desaparecieron en el silencio del tiempo profundo. Por otro lado, si tales inteligencias todavía existen, el pensamiento no es menos humillante. En algún lugar, quizás a través de la galaxia, puede haber seres que saben lo que no sabemos, que han observado la vida desarrollarse en incontables mundos. Si es así, entonces somos parte de una comunidad que aún no podemos ver, conectados por la herencia compartida de siembra. Ya sea que el contacto alguna vez ocurra o no, la posibilidad misma cambia cómo pensamos sobre nuestro lugar en el universo. Pero quizás el aspecto más profundo del misterio no es si alguna vez lo resolvemos, sino cómo nos cambia simplemente por preguntar. Preguntarse si la vida fue sembrada es vernos de manera diferente. No somos solo productos de la Tierra, no solo hijos del azar. Somos parte de un cosmos donde la vida puede ser intencional, donde la inteligencia puede extenderse a través del tiempo de maneras que aún no podemos imaginar. Este cambio en perspectiva es sutil pero poderoso. Nos hace más cautelosos, más humildes y quizás más abiertos a ver nuestra existencia como parte de un todo mayor. También hay paz en aceptar que el misterio puede nunca resolverse. Algunas preguntas son demasiado vastas para la certeza. Los orígenes de la vida pueden permanecer ocultos en el pasado, borrados por el tiempo y el cambio. Pero la falta de certeza no disminuye la maravilla. Si acaso, la profundiza. Nos quedamos no con una respuesta, sino con una posibilidad. Una posibilidad que llevamos con nosotros cada vez que miramos las estrellas o estudiamos los patrones de la vida. Al final, ya sea sembrada o espontánea, la vida en la Tierra es un fenómeno raro y extraordinario. Ha perdurado miles de millones de años, sobrevivido extinciones y crecido en diversidad infinita. Ha producido conciencia capaz de hacer estas preguntas, de imaginar estas posibilidades, de reflexionar sobre sus propios orígenes. Solo eso es notable. Quizás ese fue siempre el punto. Y así llegamos al misterio silencioso. Puede que nunca sepamos quién, si alguien colocó la vida aquí. Puede que nunca descubramos la intención última. Pero al preguntarnos, al buscar, encontramos significado. Llegamos a vernos no solo como habitantes de la Tierra, sino como participantes en una historia mucho más antigua y grande de lo que podemos captar aún. Ya sea que esa historia fuera escrita por el azar, por la inteligencia o por ambos, nos conecta al universo de una manera que ninguna certeza jamás podría. El misterio permanece, tranquilo y silencioso, esperando no una respuesta, sino nuestro reconocimiento. Nos recuerda que incluso sin conocer la verdad completa, el acto mismo de preguntar es suficiente para cambiar cómo nos vemos. Somos vida, somos su continuación, y ya sea por accidente o intención, somos parte de un cosmos donde las semillas de la existencia continúan su viaje sin fin.